Good. Eh, Ahí está todo el material. Si alguna persona desea algún PDF o algo, debe hacerse socio de Hatikva Ministry. Buscar también en la página Jerusalem Temple Study. La página solamente está en inglés. El PDF también está en inglés. Para poder descargarlo, necesita ser socio de esta página, de este ministerio. Yo me he dado la tarea de estar traduciendo todos los estudios y ponerlos, presentarlos, hacer una adaptación y quizás una que otra aportación. Por el trabajo, el crédito para el Todopoderoso y para nuestro maestro Joseph Wood. Vamos a estar cubriendo el sexto año de los Heblei Mashiach o los dolores de parto, y ahí vamos a estar tocando Har Megiddo, que es el nombre correcto, el monte Megiddo para Armagedón. Armagedón es en griego como tal, y otros sucesos que vamos a estar mirando en este sexto año. Según dice nuestro maestro Joseph Wood acerca de la escatología cristiana está construida a base del llamado Nuevo Testamento y no a la Biblia hebrea. Lo que comúnmente se le llama el Nuevo Testamento está edificado en una teología de reemplazo. Realmente el Nuevo Testamento está construido en base a la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento sin la Biblia hebrea va en otra dirección. No encontrará respuestas en la escatología cristiana, tampoco encontrará respuestas escatológicas en el judaísmo de hoy. Para esto es muy importante, vital importancia estudiar el judaísmo del segundo templo y anterior. Palabras que siempre deben estar presentes a la hora de acercarnos a la escatología judía. Un repaso de las clases que hemos cubierto. Esta tabla del tiempo habla de los 7 años de Heblei Mashiach o de los dolores de parto del Mesías. Quiero recordarles que esto comienza en el sexto milenio. Los primeros 7 años de ese nuevo milenio son los dolores de parto. Ya, vuelvo y digo, en el nuevo milenio. Ese inicio comienzan los dolores de parto en un Rosh Hashanah. Ese Rosh Hashanah es del año 1. Se inicia el servicio del Santo Templo, específicamente con el altar, la inauguración de todo lo que es el altar. En ese mismo día tenemos la resurrección de los justos, de los tzadikim. Tenemos la coronación del Rey Mesías. Tenemos también el inicio de las bodas del Cordero. Recuerde que para una coronación necesitamos una audiencia que esté allí como testigos, y luego para las bodas, pues obviamente la novia tiene que estar allí presente también. En ese mismo día comienzan los dos testigos su función, su misión en Israel, enfocado en explicar con detalle todo lo que es la Torá, quién es el Mesías de Israel. Van a estar enseñando todo lo que es la profundidad del servicio del templo, y van a estar impactando con milagros increíbles que Hashem le dio la autoridad a estas dos personas para que estén moviéndose por todo Israel. Entonces, durante el día de Rosh Hashanah, que como sabemos es un periodo de 48 horas, hasta Yom HaKippurim van unos 10 días. Esos 10 días se conocen como los días de asombro. Días de asombro porque el planeta entero va a estar atónito de lo que está ocurriendo en el mismo. En esos 10 días, los días de asombro, la Babilonia moderna es destruida completamente. Recordamos ya cuando cubrimos ese tema de la Babilonia, donde ampliamente es comentado el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, la destrucción de esta Babilonia que es la protectora también de Israel, donde nuestro maestro Joseph Wu entiende por la evidencia que está que se trata de Estados Unidos. Es completamente sacada del tablero de juegos, y es entonces donde, cuando llega el tiempo de Yom HaKippurim, unos días más tarde, Israel es forzado
a sentarse a hacer un convenio de protección con el falso Mesías. Luego, a los 3 años y medio, que el falso Mesías, conocido como Leviatán, junto a su ejército, va a estar en combate con lo que es Gog. Gog, también conocido como el Behamot. Estos son animales mitológicos que están dentro de lo que es la mentalidad y la tradición judía. También en ese 3 años y medio, el falso Mesías va a estar destruyendo el remanente del ejército de Gog. Y esto lo vamos a explicar nuevamente un poco más adelante hoy. Entra en Israel, va a estar actuando como el Mesías del cristianismo. Él va a estar haciéndose pasar como Jesús, y es obvio que para muchos allá que ya han reconocido quién es Yeshua, inmediatamente se van a dar cuenta de que ese no es el Mesías. Va a profanar el santo templo y muchas personas van a irse hacia el desierto en ese momento. Luego, 7º año, también un Rosh Hashanah, arriba el Mashiach al monte Sinaí, comienza a recoger al remanente de la casa de Judá. Va a estar 10 días recogiendo a todo ese remanente. Muchas personas se van a unir en ese momento, muchas personas del mundo islámico, y para el tiempo de Yom Kippurim va a estar llegando a Jerusalén a entablar otro combate. En ese momento, y es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, cuando se llega a Jerusalén, Jerusalén está también siendo atacada por otro ejército. Está el falso Mesías que se encuentra en ese lugar con todos los que lo siguen, pero también va a ser atacado por otro ejército. Y justamente llegará nuestro Santo Maestro a escena a entablar este último combate. Esta es otra pequeña tabla donde podemos explicar un poco con más detalle qué es lo que está ocurriendo. Vuelvo y digo, todo comienza en el año 6001, en ese Rosh Hashanah, en ese tiempo o día del juicio, específicamente. En los días de asombro sube al poder el falso Mesías que se levanta en Europa. Hay un nombre que se le ha puesto por esto del estudio a la organización del falso Mesías. Esto es simplemente por el estudio que estamos realizando. No es que vamos a encontrar en algún documento en la Biblia que se llame así. Se le dice la alianza de Occidente. Tenemos otra alianza que está en Oriente. La alianza de Occidente utiliza el nombre de Leviatán, que es una de las figuras mitológicas hebreas, cómo se presenta el falso Mesías. Y el Behamot, que es una especie de toro, pero mucho más fuerte, que se encuentra en la tierra y representa a toda esta confederación de naciones, donde encontramos a Rusia, donde encontramos a Corea del Norte, donde encontramos a Turquía, donde está también posiblemente la India y otras naciones. Hay un grupo de estas naciones que se van a estar separando también al final de estos años, entre ellos China, posiblemente también los coreanos, que puedan ser los que estén atacando al falso Mesías ya al final del 6º año. Y todo esto tiene su explicación, todo esto lo vamos a ver en su momento. Tenemos Yom HaKippurim. Yom HaKippurim de ese primer año, del año 6000. Israel, como dije ya, se firma un tratado militar de protección específicamente con el falso Mesías. Comienza en ese momento un conteo hasta el año número 7, específicamente hasta Yom Kippur del año número 7, y vamos a tener un total de 2520 días. 2520 días, nosotros también podemos dividir 2520 días entre 7 y vamos a tener 360 días. 360 días que son los años, el conteo de los años. Los años se van a acortar. Nosotros hemos escuchado muchas veces que los días se acortarán. El día realmente se acortará. Hay
textos en los profetas donde habla que la Tierra, el planeta, se va a mover de eje y esto va a hacer unos cambios increíbles. Pero vuelvo y recalco, esto estamos hablando para ese tiempo. Eh, 3 años y medio, cuando estemos a mitad de ese momento, en el mes de Tishri, que es el mes de Rosh Hashanah, el mes de Yom Kippur, es el mes de Sukkot, eh, Gog y Magog invade a Israel en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, 10 días más tarde, va a ser derrotado. Mientras él va adentrándose hacia la tierra de Israel, va a estar conquistando ciertas áreas de la tierra de Israel, pero antes de que pueda conquistar a Jerusalén va a ser derrotado por el Todopoderoso. Ahí ya mencionamos que viene una transformación completamente para todo el remanente de la casa de Judá. Todo el mundo comienza realmente a creer en Hashem. Como ustedes saben, hoy en día la sociedad israelí está bien fragmentada. Hay ciertos grupos que son ortodoxos. Aquí tenemos también los Haredí, que son los ultraortodoxos. Eh, de diferentes maneras, vamos a decir, diferentes escalas, mucho de la población israelí es creyente de alguna manera u otra. Pero en este momento toda será transformada. Toda comenzará realmente a darse cuenta que Hashem es real, que Él existe. No va a haber, recuerde, no va a haber una explicación lógica de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos viendo hoy, en estos tiempos, lo digo hoy, en los pasados meses, cómo Estados Unidos y las naciones que están con Estados Unidos, ya sea Inglaterra, Francia, naciones de Europa, cada vez que Israel se está metiendo en problemas, pues Estados Unidos principalmente es la nación que apoya, que defiende, que suple armamento. Hace un rato estaba viendo un video y ya está llegando armamento desde Estados Unidos a Israel. Entonces, Israel sí ha desarrollado una tecnología, se ha posicionado como una potencia sumamente avanzada tecnológicamente hablando, pero mucho de este material se lo ha dado a Estados Unidos y ellos lo han mejorado. Así que Estados Unidos es como decir un escudo para Israel. Israel desde la antigüedad se ha pasado haciendo alianzas con diferentes países de protección. Lo vemos a través de todo el Tanaj. No es nada nuevo. La confianza no está puesta en Hashem. El gobierno de Israel no es un gobierno religioso. Que el judaísmo sea la religión oficial es una cosa, pero no significa que el gobierno como tal es religioso, sino es laico. Entonces es importante que todos nosotros podamos entender cómo está pensando la sociedad israelí hoy en día, cómo tiene toda su confianza puesta en la tecnología, en su ejército, en las capacidades, en la ayuda específicamente que le da Estados Unidos. Pero, como sabemos, Estados Unidos le ha dado la espalda al Todopoderoso. Además de Israel, Estados Unidos es la otra nación en el mundo que su constitución se basa en la Torah. Eh, los mismos padres fundadores de esta nación dijeron que el día que Estados Unidos se apartara del camino que ellos estaban firmando, que ellos estaban garantizando en aquel tiempo, entonces las mismas leyes del Todopoderoso juzgarían a la nación. Estados Unidos hoy en día es el máximo exportador en armas, máximo asesino de niños en lo que es aborto, es el máximo exportador de lo que es pornografía, uno de los países principales donde se consume más droga. Así que cuando miramos todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y cómo el gobierno realmente llama las cosas malas buenas, gobierno que tenemos de turno, y cómo hay una corrupción increíble. Sabemos que la maldad tiene un límite, tiene un tope, y no sabemos si será en este próximo Rosh Hashanah que ocurran todas estas cosas. Sí, basado en lo que estamos estudiando, basado en lo que ha estudiado nuestro maestro Joseph Good, se cree que el templo tiene que estar ya levantado para cuando venga este evento, cosa que no ha ocurrido, cosa que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos que tomar en consideración varios puntos. Por ejemplo, se tiene que limpiar completamente el monte del templo,
se tiene que hacer una investigación exhaustiva de qué es lo que está debajo del monte, dónde están los túneles localizados. Se tiene que saber bien cómo se va a levantar la casa de nuestro rey y eso va a tomar tiempo. Hay reyes jordanos enterrados allí, hay que sacarlos, hay que sacar todos los árboles que están allá, hay que preparar el terreno, hay que purificar el terreno, no tenemos ni siquiera las cenizas de la vaca roja, así que hay muchos puntos por conectarse y que todo esto se vaya realizando. Y eso no ocurre en 2 días ni 3 días, se va a tomar un poco de tiempo. Así que cuando nosotros conectamos todas estas cosas, nos deja saber que aún no tenemos los elementos para poder decir, realmente no falta nada. Sí, hermano, falta. Estamos viendo el panorama, cómo todo se está alineando, pero falta unas cuantas cosas. No sabemos si 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Muchas personas preguntan, ¿y qué opinas? ¿Cuánto es el tiempo que falta para ese evento? Todavía no podemos decir. Pero tan pronto veamos que se captura el monte del templo, que tampoco sabemos cómo va esto a ocurrir, pues nos estamos acercando y sabemos que ya el tiempo está bastante cerca. Bueno, eh, el 3 años y medio, en el mes de Tishri, Gog invade lo que es Israel en Rosh Hashanah. En Yom Kippur son derrotados. El falso Mesías entonces va a tomar ventaja de ese evento, porque sabemos que Gog, que está en tierra de Magog, tiene sus bases y esas bases tienen ejércitos. Así que nosotros creemos que Rusia es el que está liderando, Turquía también, quizás entonces en Turquía y en Rusia y quizás otros países que componen esta alianza de Oriente, el Behamot también comparado con Asiria en los textos talmúdicos. Todo esto nos deja saber de que allí todavía hay un ejército que está poderoso. El falso Mesías va a tomar esa ventaja de que el ejército que fue a invadir a la tierra de Israel fue destruido y el falso Mesías se va a mover con su ejército a destruir todo lo que queda en los territorios donde vive Gog. Entonces, se cree que eso va a estar ocurriendo para el tiempo, vamos a ver, lo tengo aquí anotado. Bueno, está más anotado más adelante. Cuando llegue el momento, yo se los voy a compartir. Pero va a estar unos 5 meses aproximadamente en combate de esos territorios hasta entonces eh, coronarse como el vencedor. El preámbulo de los dolores de parto, todo ese tiempo y lo que va a ser los dolores de parto va a estar, se va a distinguir por un tiempo de gran engaño en líderes políticos en diferentes países. Lo que te presenten realmente, eso no significa qué es lo que está aconteciendo. Siempre va a haber una cortina de humo para engañar a las personas. Hay una era de desinformación, precisamente lo que nosotros estamos viviendo. Estamos entrando en una era grande de desinformación. Lo vimos que todo esto aumentó para el tiempo del COVID, unos 4 años atrás, donde se te decía algo, se decía que tenías que seguir unas instrucciones del gobierno, pero el gobierno estaba manipulando pruebas. Muchas personas cayeron en esta trampa, muchas personas se colocaron las famosas vacunas, que no eran ninguna vacunas. Sabemos que todo había un plan detrás de todo esto, una agenda que hoy en día se hace mucho más clara. Son tantas miles de personas que han muerto, muerte súbita, personas que padecen hoy en día del corazón, personas con diferentes condiciones, y todas ellas tienen en común que siguieron los consejos de los gobiernos. Entonces, esto nos hace que nosotros reevaluemos realmente dónde hemos puesto nuestra confianza. Hay muchas personas que eh, siguieron los consejos de líderes, de congregaciones enteras, motivando para que todo el mundo pasara por todo el proceso de la pollita y
Yo siempre levanté mi voz señalando de que esto era parte de uno de los planes que estaban llevando el gobierno, ¿verdad? O el gobierno que está atrás del gobierno. Muchas personas se levantaron también señalando, criticando, pero al final el tiempo nos dio la razón. Y es preocupante porque nosotros que somos la generación que podemos ver el regreso de nuestro Mashiach, la generación que decimos que vamos a tomar Israel, la generación que va a todas, como decimos en Puerto Rico, realmente con esta primera etapa que tuvimos, hubo muchas personas que no pasaron el examen, hubo muchas personas que simplemente se creyeron lo que estaba presentando el gobierno y le creyeron a los líderes. Y hermanos, tengo que decirle, yo espero que hayan abierto los ojos y se hayan movido, porque necesitamos gente que esté comprometida realmente con el Todopoderoso y con su Torah, y no con las comodidades. Por no perder las comodidades, pasaron muchas de estas cosas. Así que va a ser un tiempo de gran engaño y usted tiene que tener los ojos bien abiertos, usted tiene que estar bien pendiente, con discernimiento, pensando con una mente hebrea, pensando realmente como Israel, eh, sacando tiempo de caridad con el Todopoderoso para que Él le otorgue discernimiento y usted pueda tomar decisiones sabias conforme a lo que es Israel y no a lo que es un líder político, religioso, algún familiar que le esté diciendo esto es lo que hay que hacer. No, usted busque dirección del Todopoderoso. 3 años y medio, a mitad de todo este línea del tiempo que estamos estudiando. En Nisan 10, el mes de Nisan, el día 10, esto es bien importante, el día 10 fue en aquel tiempo cuando nuestro santo maestro Yeshua entra a Jerusalén en el burrito. Todas estas historias vuelven a repetirse una y otra vez. El falso Mesías ahora va a estar arribando a Jerusalén luego de la victoria que tuvo con Gog y Magog en sus territorios, completamente aplastándolos, sacándolos del panorama. Pero recuerde que él tiene una alianza con diferentes naciones. Estas alianzas no van a perdurar completamente. Hay algunos de estos que se van a salir de la alianza. Algunas de estas naciones van a romper alianzas con el falso Mesías y van a pelear con él en otro momento un poco más adelante. En esos 3 años y medio, entonces el falso Mesías elimina a los dos testigos, comienza la huida al desierto de todo el remanente de la casa de Judá, como ya nosotros lo estudiamos. Recuerde que ya todos son completamente creyentes, Torah observantes y han reconocido que Yeshua es el Mesías judío. Estamos haciendo siempre una salvedad y una distinción grande versus lo que es Yeshua o lo que es el Jesús del cristianismo. Y para toda esta audiencia, ellos no le cabe duda que Yeshua, el judío, es el verdadero Mesías de Israel. Hay muchas otras personas alrededor del mundo que van a seguir la línea de los gobiernos, que van a seguir creyendo en el Jesús del cristianismo, que van por no perder su libertad, sus comodidades y todo lo que se goza al día de hoy, por no perder nada de esto, pues se van a alinear a un mensaje de que todo es por gracia, de que hay que ser misericordioso, de que hay que tenderle la mano a todo el mundo. Y esto es un mensaje que suena bonito, pero no es Torah. La verdad de la Torah no se puede comprometer por nada ni por nadie. Debemos recordar que en un momento dado todos y cada uno de nosotros vamos a responder delante del trono celestial. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. No todo el que diga que enseña Torah o que tiene un buen mensaje y pueda ser motivacional, pueda tener un gran carisma el líder, realmente significa que está caminando en la Torah. Hay que tener mucho discernimiento y apegarse a lo que dice la Torah, a estudiar realmente cómo vivía nuestro santo maestro Yeshua, cómo vivía mismo Rab Shaul y
llegar a unas conclusiones que son interesantísimas e importantes. Entonces, eh, el falso Mesías, el falso Mesías va a trasladar sus cuarteles generales hacia Jerusalén. ¿Por qué es esto? Bueno, nosotros tenemos la respuesta en la Tanaj. Hoy vamos a averiguar dónde está esa respuesta. En el sexto año, que es el que vamos a estar cubriendo hoy, todo esto ha sido simplemente un repaso de clases anteriores. El sexto año es ejemplificado por el rey Yoshiahu o Osías. Hemos visto que el primer año, los últimos 10 reyes de la casa de Judá representan estos últimos 7 años de la angustia. Primer año teníamos a Yotam, segundo año teníamos a Ahaz, tercer año teníamos a Ezequías, cuarto año teníamos a Amón, quinto año había otro también que se llamaba Amón, si no recuerdo, y en el cuarto año, tratando de hacer memoria, en el cuarto año teníamos, se me fue el nombre, pero luego volvemos. Quinto año hay un Amón que se repite el nombre, y en el sexto año ahora tenemos a Yoshiahu, Josías. Josías va a ser un rey bueno a diferencia de sus antecesores. Es importante que nosotros veamos que hay un remanente, aunque sea viendo reyes que le están dando la espalda totalmente al Todopoderoso. Tenemos a Josías Yoshiahu, un rey bueno, un rey que va a representar cómo Hashem se va a mover grandemente en ese sexto año, mientras se agrava la persecución de todos los observantes que están en las naciones. Recuerden que a los 3 años y medio, ese remanente de la casa de Judá fue a los refugios que Hashem le tiene preservado, 8 refugios diferentes en el desierto, mayormente Jordania y en Arabia Saudita. Ellos están allí a salvo, el falso Mesías no los puede tocar, Hashem está con ellos, está tratando con ellos, ya ellos están en otro estatus, por decirlo así, pero todos los que se levantaron en las naciones, que apoyaban siempre a Israel, que se ven como Israel, que están siguiendo la Torah y creen en Yeshua, entonces hacia ellos se vuelca completamente el falso Mesías. Con todo su ejército comienza la persecución y, como dice Apocalipsis 12, se le va a dar autoridad al falso Mesías para que pueda ganarle y aplastar a todos estos creyentes que fueron en un momento dado, muchos de ellos indecisos en el primer año, en el día del Asaf o del recogimiento, estaban en indecisión, no tenían una experiencia real con el Todopoderoso. Quizás podían ir a la sinagoga, quizás se podían saber todo lo que son los rezos, podían saber mucho de judaísmo y explicaciones, pero no tenían una relación real con Hashem. Ellos estaban anotados en el libro de los indecisos. Ahora, a través de todos estos años, estos se han definidos, han pasado, muchos de ellos han pasado al libro de la vida, otros han pasado al libro de los malvados, otros simplemente renegaron. Y ahora estamos viendo en ese sexto año cómo esa semilla de la verdad, de la Torá, de lo que había acontecido un poco de 2000 años antes, se sigue expandiendo. Tenemos un paralelo que nosotros notamos ya en el segundo año, o el segundo siglo, perdón, de la era común, cuando el mensaje de Yeshua y de la Torá se expandía por todo lo que era el Imperio Romano, que hubieron muchas persecuciones, pero mientras más se oprimía a todos estos creyentes en Yeshua, Torah observantes de origen gentil, más se movía esa semilla y ese mensaje de restauración. El mismo paralelo lo vamos a ver en este sexto año. Mientras más fuerte se hace el falso Mesías contra todos los Torah observantes creyentes en Yeshua, en la dispersión, más se expande toda esta semilla. Entonces Hashem va a permitir que ocurran grandes milagros. Ahí es donde se va a estar viendo específicamente cuando nosotros escuchamos las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua, que dice mayores cosas harán. O sea,
Estábamos hablando de resurrección de muertos, sanación en masas de personas que están enfermas. Recuerden que no hay um, uh, facilidades para aquellos que son creyentes y Torah observantes. Toda pregunta, al final la vamos a estar respondiendo. Así que es importante que tengamos todo esto en mente. Yoshiahu o Josías, el rey Josías va a estar muriendo en la batalla de Har Megiddo. Har Megiddo es el nombre en hebreo, el nombre correcto para el Armagedón. Har es monte, el Megiddo, vuelvo y digo, que viene de Armagedón, es el griego. Esta batalla es una batalla que para el mundo cristiano es como si fuera la última batalla, es la batalla más importante. Pero para el mundo hebreo no es así. La batalla de Megiddo o de Armagedón no juega un rol sumamente importante como lo que se pinta dentro del cristianismo. Y voy a explicar eso por qué. Como dije al principio, y vuelvo y repito las palabras de nuestro maestro Joseph Good, la teología cristiana está construida en una teología de reemplazo. Está construida con unas bases que no tienen raíces dentro de la Biblia hebrea, de la Tanaj. Entonces tenemos que tener todos estos puntos en consideración, porque si no entendemos por qué es importante Megiddo, pero no tan importante como lo pinta o lo presenta el cristianismo, entonces vamos a estar trazando el lápiz, nos estamos yendo en otra dirección, muy lejos de los acontecimientos. Esto es para el 6º año, todavía nos falta un año y pico completo. Es importante porque va a haber batalla tras batallas. En este mapa, ustedes pueden ver Megiddo, que es donde está el círculo doble. Dice Megiddo, ustedes se dan cuenta que eso es un panorama sumamente montañoso. Bien, Megiddo, acá lo tienen en otro mapa, al sur de Shunem. A su derecha tienen Jezreel, el valle de Jezreel, tienen el monte Tabor, todo eso es montaña. Aquí lo tienen un poco mejor, un mapa mucho más grande, y pueden ver también Egipto. Es importante que nosotros podemos ubicarlo en los mapas, porque Egipto tiene un rol sumamente importantísimo en esta historia. Hay una batalla, que es una batalla increíble, grandísima, que se da en Carchemish. Carchemish es el norte de Siria, lo ven en su mapa que está a mano izquierda, arriba de las palabras que dicen Siria, donde dice Alepo to Harán, arriba dice Carchemish. En Carchemish se va a llevar una super batalla. Tenemos en ese lugar, en ese territorio, a lo que era el imperio asirio. El imperio asirio, a este punto de la historia, ha hecho las paces con los egipcios. Ellos fueron enemigos, pero en este punto de la historia ya son aliados. El imperio asirio va a ser atacado por los babilonios que no se ven en el mapa de la izquierda, pero si vas al mapa de la derecha, vas a ver donde dice Irak, Basra, esa zona, Bagdad. Eso es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico va a estar invadiendo lo que va a ser los asirios. Los asirios van a pedir ayuda a los egipcios. Los egipcios van a pedir en su ayuda para apoyar a estos asirios. Problema, vamos a ver si aquí yo lo puedo poner. El paso donde está la frontera, vamos a decir así, el lugar de paso para subir de Egipto hacia Carchemish va a ser Israel, y va a ser específicamente
el monte de Megiddo, esa zona, todo lo que es el valle de Armagedón, pero el rey Josías o Yoshiahu no le va a permitir esa entrada. Le va a bloquear la entrada, va a entrar en combate con Egipto. El faraón de Egipto le va a decir de que él no tiene nada contra el rey Josías, contra nadie en Judá, pero aún así el rey Josías le hace frente y el rey Josías va a estar muriendo en esa guerra. La batalla de Carchemish. La batalla de Carchemish fue una batalla decisiva en la guerra de Babilonia contra Egipto y el imperio asirio, en la que este último desapareció de la historia. Cuando Nabopolassar tomó el poder en Babilonia, aprovechando la muerte de Assurbanipal de Asiria, hubo guerra entre las dos potencias. En esta contienda, Nabopolassar obtuvo grandes victorias que culminaron con la destrucción de Nínive en el año 612 antes de la era común. Perdida su capital y muerto su rey, los asirios, liderados por el nuevo gobernante Ashur-uballit II, se retiraron a Haram, al tiempo que el faraón de Egipto, Necao II, temeroso de una Babilonia demasiado fuerte, enviaba refuerzos. Sin embargo, la rebelión de algunos reyes en el levante mediterráneo, entre los que se destacó Osías de Judá, obligó a los egipcios a presentar batalla en Megiddo, lo que les impidió llegar a tiempo para evitar que los babilonios conquistaran a Harán. Egipcios y los asirios se reunieron en la última fortaleza que le quedaba al imperio asirio, Carchemish, donde presentaron batalla a los babilonios, ahora liderados por Nabucodonosor II, hijo del sucesor Nabopolassar, o es el nombre que se le está dando, otro Nabucodonosor. Esta batalla se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer el imperio asirio de la historia y obligó a Egipto a retirarse a sus fronteras, donde pudo conservar la independencia solo con dificultad tras repeler varios ataques de Nabucodonosor. En Segunda de Reyes 23-29 tenemos parte de esta historia. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria junto al río Éufrates. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megiddo en cuanto lo vio. Así que usted podrá decirse que tiene que ver toda esta historia con lo que estamos estudiando del último tiempo. Nada de lo que está escrito en la Tanaj, en la Biblia hebrea, es por casualidad. Tiene diferentes funciones. Jeremías 46 dice: palabra de Hashem que vino el profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el rey, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carchemish, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y paves, y venid a la guerra. Preparad escudo y paves. El escudo que está hablando ahí que hay que preparar es lo que en el hebreo se le conoce como Magen. Magen. De ahí viene también Magen David. Hoy en día es muy común escuchar de que la gente dice: oh, mira, se tiene la estrella de David, pero realmente lo que está hablando es el Magen David, el escudo de David. Y todo esto está situado en la tradición, donde se dice que el rey David tenía un escudo de combate, que no es un escudo muy grande, es un escudo, vamos a decir, mediano, y lo permite tener mayor movilidad, fácil movilidad, y en este escudo se encontraba lo que son la estrella que habla de la profecía del rey Mesías, que aparece en el libro de Bamidbar, el libro de Números. También en la antigüedad, en ese tiempo de David Hamelech, la letra Dalet, que comienza el nombre de David, se hacía como un triángulo. Así que muchas personas han logrado pensar de que él tenía en su escudo las iniciales de su nombre. Hay muchas teorías de conspiración, muchas que no conocen realmente el origen de todo esto, y cuando nosotros podemos situar el origen
del Magen David, del escudo de David o de la estrella que habla del Mashiach. En la misma Torah todo cambia. Egipto. Egipto va a ser también una tipología del falso Mesías. Y recuerde, vuelvo y lo digo nuevamente, los eventos son cíclicos. Jeremías 46:4. Usad caballos y subid vosotros los jinetes, poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestidos de corazas, porque los vi medrosos retrocediendo, sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Hashem. No huya el ligero ni el valiente escape al norte junto a la ribera del Éufrates, tropezarán y cayeron. ¿Quién es este que sube como río, cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra. Recuerden, tipología del falso Mesías y de su imperio. Cubriré la tierra, destruiré a la ciudad, a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que tomen escudo, los de Lut, que tomen y entesen arcos. Mas ese día será para Hashem Elohim de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Hashem Elohim de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma el bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás la medicina, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Hashem, el profeta Jeremías, acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafne. Decid, ponte en pie y prepárate, porque devorará tu comarca, porque ha sido derribada tu fortaleza. No pude mantenerme firme, porque Hashem le empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Hashem de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolado hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros, engordados, porque también ellos volvieron atrás. Huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ellas como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Hashem, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosas que langostas. No tendrán números. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en mano del pueblo del norte. Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, así a Faraón como los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Hashem. Y tú no temas, siervo mío, ni desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de sus cautivos. Y volverá a Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Hashem, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones
entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Bien, ¿qué hemos visto aquí? Obviamente es las palabras de Hashem en la boca del profeta Yirmiyahu. Recuerden, Hashem nos presenta, vamos a decir, en esta nueva escena tenemos un elenco de nuevos personajes, pero estos van a estar simbolizando también a falso Mesías, a su ejército, a su país, en este caso Egipto. Egipto significa al falso Mesías también. Egipto, que como escribe las palabras de Hashem, el profeta Jeremías, todo el territorio de Egipto va a ser quitado, va a ser dañado. De aquí es que nosotros podemos entender de que Europa, esto viene para Europa completo porque es donde va a estar la sede del falso Mesías. No sabemos en qué país de Europa. Europa va a ser totalmente dañado. Y el falso Mesías va a moverse entonces hacia la tierra de nuestro rey. Se va a estar moviendo hacia Jerusalén para colocar sus cuarteles. Recuerde que en ese momento ya no quedan judíos en Israel. Muchos murieron y otros han ido a la dispersión a los 8 lugares que nosotros ya habíamos mencionado. Así que la tierra de Israel va a estar sin judíos, va a estar siendo asolada por nuestros enemigos y allí va a estar colocando la sede de poder el falso Mesías. En Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y hablamos de las imágenes, de no una, sino 2 imágenes. Fue el primero y derramó su copa, eso lo leí, el tercero, perdón. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Nuestro maestro Joseph Book entiende de que esta úlcera que le sale a las personas es un tipo de Saraat. Saraat, como ustedes saben, ha sido mal traducido como lepra. Saraat, para hacer Saraat, tiene que estar el templo y tiene que un Cohen, ¿cómo se llama esto? Señalarlo como que eso es Saraat. Así que sabemos que el templo sigue estando en pie, sabemos que el templo fue profanado completamente. ¿Cómo surgirá la Saraat? No sabemos, pero tenemos el templo ahí. Esta es la posición de nuestro maestro Joseph Wood, que puede ser Saraat. Ahora, lo que ocurre en el mar en estos momentos, en el 6º año hay una devastación completamente en el mar, en todos los mares. Los mares son totalmente alterados, todo su orden natural es alterado, hay una muerte grandísima en el mar, y es obvio que cuando esto ocurra, todo lo que sirve de comida, todo esto se va a alterar gravemente. Todavía no estamos hablando de los meteoritos cayendo ni nada de todas estas cosas, porque sí, eso ocurre, pero nos estamos aproximando a este momento. El planeta está siendo devastado, el planeta ya no es el hermoso planeta que nosotros vemos hoy en día. El planeta tiene una alteración completa. Recuerde que por 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, estas 2 confederaciones de naciones van a estar peleándose los unos con los otros. Y los que apoyen, vamos a decir, a Occidente, van a sufrir. De diferentes formas van a sufrir. Los que estén apoyando a Oriente también van a estar sufriendo. Siempre hay la esperanza para el justo, porque siempre debemos recordar de que Hashem no nos envió en este tiempo así porque sí. Si Hashem nos envía y nos deja pasar para todo esto que se avecina, es porque sabe que nosotros podemos soportar todas y cada una de estas cosas. Máxime cuando nos estamos enterando de que viene un levantamiento de los justos, la resurrección de los justos, de los sadikims.
los que van a estar presentes en la coronación de Mashiach y los que están presentes en las bodas del Cordero, los que están inscritos en el libro de la vida. Así que usted tiene, usted y yo tenemos la oportunidad de estar allí. Sí, el tiempo, hay que pagar un precio y el precio hay que pagarlo ahora. Hay que buscar la manera de cada vez apegarse más a la Torá y no comprometer la Torá, de ser celosos por la Torá del Todopoderoso. Apocalipsis 16, 4, tercer año de Ramón. Yo como que leí el 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Adonai Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y eso de justos no se nos puede olvidar. Todo lo que el Eterno siempre envía, o todo lo que nosotros siempre pasamos, Hashem es justo. No hay injusticia en Hashem. Usted no puede decir, yo no puedo decir, ¿por qué me está pasando esto? Esto es injusto. Hashem no se equivoca. Hashem no se equivoca. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó sus copas sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y el reino está establecido en Jerusalén. Y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Bueno, la Confederación de Oriente, la confederación donde está Gog y Magog. En un momento dado va a haber una separación. Nosotros entendemos que la China se va a separar de lo que es esta alianza. Obviamente ya ha sido sacado del camino Gog, lo que es Rusia, lo que es Turquía y otras naciones. Pero entonces los chinos, como potencia, como lo vemos hoy en día, que cada vez se desarrollan más, están con mucha tecnología, también al quedar solo, entendemos que va a ir a pelear en contra del falso Mesías. Y esto es en Jerusalén. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Elohim Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bendecido el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Vamos un momento a los mapas que había presentado para que se pueda entender un poco mejor de qué estamos hablando. Hablamos al principio de que Asiria pidió ayuda a Egipto. Egipto subió, tenía que pasar por Megiddo, por Almagedón, y le cortaron el plazo. Vamos a ver si tengo un mapa mejor que este, aquí. El rey Josías murió, pero de Megiddo los combates comenzaron se movieron a Kerkemish. Vamos a ver si vamos para Kerkemish. Kerkemish hubo combates bajando en todo lo que es Tadmor, se movieron hacia lo que va a ser el Líbano, lo que es Sidón, se van a mover a lo que va a ser Damasco, o lo que era Damasco en aquel momento, y así hasta llegar a Jerusalén. Babilonia fue atacando diferentes lugares, bajando hacia el sur hasta llegar a Jerusalén. De la misma manera que nosotros vemos esto que ocurrió hace miles de años,
Así también se entiende que desde Megiddo se comenzará una serie de peleas que también se van a dar nuevamente al norte de Siria, en Kerkemish, y se va a ir expandiendo por toda esta región del Levante. Entonces, los chinos como tal van a estar llegando, van a estar tomando sus posiciones y van a estar atacando al falso Mesías. El falso Mesías ahora en Ezequiel 29, el falso Mesías a menudo es llamado Tanim. Hay dos términos que nosotros encontramos en la Tanaj, Tanim y Taninim. Tanim y Taninim. Esta palabra nosotros la encontramos, si no me falla la memoria, por primera vez cuando Moshe se encuentra con el faraón y el faraón llama a los hechiceros y tiran las varas. Las varas se transforman. En español dice que se transformaron en una serpiente, pero en el hebreo no utiliza el término nahash, que es serpiente. Utiliza el término tanin y luego taninim. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que se convirtieron? Bueno, según algunas versiones, el tanin también se está refiriendo, o el taninim, a un cocodrilo, a un monstruo marino. Se cree que una de las maneras que lucía el faraón era como un gran cocodrilo que dominaba todo lo que es el río Nilo. En Ezequiel 29 encontramos esto. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. No se lo olviden, hermanos, esto es tipología del falso Mesías. Habla y dice: así ha dicho Hashem, Adonai, y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, yo lo hice. Esto significa que el mismo falso Mesías cree que él es como Hashem, que él es un creador. Seguimos en Ezequiel 29. En el 12º día del 10º mes del 12º año, la palabra de Hashem vino a mí. Ven, Adán, vuelve tu rostro contra Faraón, rey de Mitzraim. Profetiza contra él y contra Mitzraim. Miren ahora la variante que utiliza esta versión. Habla y di que Hashem Elohim dice: estoy contra ti, Faraón, rey de Mitzraim. Tú, gran cocodrilo, que yaces en los ríos del Nilo, tú dices: mi Nilo es mío, yo lo hice para mí. Así que tenemos diferentes interpretaciones, pero la palabra que está detrás es tanim, que muchas veces sí se refiere a un cocodrilo, otras veces a un monstruo marino. Ezequiel 29. Pero yo pondré garfios en tu quijada y haré que los peces del Nilo se peguen a tus escamas y te sacaré de tu río. Te dejarán en el desierto a ti y a todos los peces del Nilo. Tú caerás en el campo abierto y no serás recogido ni enterrado. Te he dado como comida a los animales salvajes y a las aves del cielo. Entonces todos los habitantes de Mizraim sabrán que yo soy Hashem, porque ellos han sido un apoyo hecho de paja para la casa de Israel. Cuando te tomaron en mano, te astillaste, les desgarraste todos sus hombros. Cuando ellos se apoyaron en ti, te quebraste y aplastaste sus espaldas. Por lo tanto, Hashem Elohim dice: yo traeré la espada contra ti y eliminaré ambos, hombre y bestia. La tierra de Mitzraim se convierte en un desecho desolado y ellos sabrán que yo soy Hashem, porque él dijo: el Nilo es mío, yo lo hice. Así que estoy contra ti y tu Nilo. Yo haré la tierra de Mitzraim un desecho desolado total, desde Migdol hasta Sevena y todo el camino hasta los contornos de Cush. Ningún pie humano pasará por él, ningún pie de animal pasará por él. Estará deshabitada por 40 años. Número 40, como sabemos ya, que es el número de la prueba. Ezequiel 29:12. Sí,
Haré la tierra de Mitzrayim desolada, aún hasta cuando comparado con otros países desolados. Asimismo, sus ciudades, en comparación con otras ciudades arruinadas, estarán desoladas por 40 años. Yo esparciré a los Mitzrayimim entre las naciones y los dispersaré por los países. Porque esto es lo que Hashem dice. Al final de los 40 años, yo recogeré a los Mitzrayim de entre los pueblos que fueron esparcidos. Restauraré las fortunas de Mitzrayim. Causaré que regresen a la tierra de su origen, Patros. Pero allí será un reino humilde. El reino más humilde nunca jamás dominará otra nación. Yo los reduciré para que nunca más gobiernen otras naciones. Además, ellos ya no serán una fuente de confianza para que Israel se vuelva a ellos. Ahí está el apoyo de Israel siempre a las naciones, en este caso al falso Mesías, antes de eso hacia Estados Unidos. Más bien, los traeré a la mente su iniquidad por haberse vuelto a ellos anteriormente. Entonces ellos sabrán que yo soy Hashem. Y en el primer día del primer mes del año 27, la palabra de Hashem vino a mí. Ben Adam, Nebuchadnezzar, rey de Babel, montó una expedición masiva con su ejército contra Zor. Las cargas del lodo que llevaba hicieron toda cabeza calva y todo hombro pelado. Sin embargo, ni él ni su ejército sacaron ningún beneficio de Zor de su expedición contra él. Por lo tanto, Hashem Elohim dice: yo daré la tierra de Mitzrayim a Nebuchadnezzar, rey de Babel. Él se llevará sus riquezas, tomará su botín y su despojo, y esto será la paga de su ejército. Yo le estoy dando la tierra de Mitzrayim como su jornal por el trabajo que hizo, porque ellos estaban trabajando para mí, dice Hashem Elohim. Aquel día yo haré brotar un cuerno a la casa de Israel, importante, y a ti te permitiré abrir la boca en medio de ellos. Entonces sabrán, que yo soy Hashem. Un cuerno de la casa de Israel. En aquel día, bueno, como ya muchos de ustedes saben, en aquel día está aludiendo, es otra de las palabras que se utilizan para el nombre de Rosh Hashanah. En aquel día, el cuerno de la casa de Israel. ¿A qué se refiere esto? Vamos a escuchar esta historia para poder contestar esta pregunta. La encontramos en Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Shimon Kefa, a Jacob, a Yohanan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De aquí que le aparecieron Moshe y Eliahu, hablando con él. Entonces Kefa, Pedro, dijo a Yeshua: Adoní, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 sucá, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliahu. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron al monte, Yeshua les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Eliahu venga primero. Respondiendo Yeshua les dijo: a la verdad, Elías, viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Eliahu ya vino. No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yohanan Hamabdil o Yohanan el Bautista. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta lectura está llena de mucha
de lo que nosotros vemos hoy en día tradición, mucha tradición judía. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la tradición, los que llevan un poco más de tiempo y tienen el matzor de Sukkot, saben que se hace una azúcar y que en la azúcar vienen de visita ciertas personas que son grandes héroes de la Tanaj. Viene el rey David, viene Abraham, Yitzhak, Jacob, viene Aarón, eh, Moshe, Eliyahu, no estoy seguro en qué momento viene, pero todo esto está en lo que es la tradición. Está interesante porque se aparece Moshe y Eliyahu y ellos preguntan, ¿vamos a hacer un azúcar? Vamos a hacer un azúcar porque es lo que se hace siempre en el pueblo de Israel. Y muchas personas están en contra de todo esto. Oh, mira que se están invocando muertos, de que si mira lo que ellos están diciendo, dándole la bienvenida a estas personas que ya se murieron, pero no entienden lo que está detrás de todo esto. Tienen que pensar a lo hebraico. Y este es el reto, pensar a lo hebraico. Se presenta Moshe Eliyahu. Y hago una pregunta. Oyeron un bat call. Un bat call. La literatura rabínica está llena de midrashim que hay una voz del cielo, un bat kol. Un bat kol es algo bien conocido dentro del pueblo de Israel cuando habla una voz del cielo, que es la voz del Todopoderoso, hablando, y eso solamente ocurría en el tiempo de los profetas. Se dice que el bat kol ya no se escuchaba en la época del segundo templo. Sin embargo, nosotros leemos en los escritos del primer siglo, mal llamado Nuevo Testamento, que hay una voz del cielo que nombró a Yeshua, cuando Yeshua hizo la inmersión frente a todo el mundo. Luego hay un bat call, otra voz del cielo aquí, en esta escena. Pero como estamos desconectados de lo que es el pensamiento hebraico, pues vemos esto como un caso insólito, un caso aislado, pero dentro de la manera de pensar judía, esto es algo que ocurría ya en tiempos de antaño y ya había cesado. Aquí hay un bat call, aquí hay una voz del cielo. ¿Cómo los tres estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua, si no hay internet en ese tiempo, no hay dibujos ni nada por el estilo, cómo ellos pudieron identificar que el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda era uno Moshe y el otro Eliyahu? Habíamos pensado en eso. ¿Cómo ellos supieron de que ese debe ser Moshe y ese debe ser Eliyahu? Vamos a hacer una azúcar para ellos. Todo está envuelto en lo que es la tradición. ¿Quiénes son los que vienen a visitar al tiempo de Sukkot? Entonces, ¿qué dice nuestro santo maestro Yeshua acerca de Eliyahu? Mire cómo él habla. Estoy en el verso 11. Respondió Yeshua y les dijo, la verdad que Eliyahu viene primero. Ahora está hablando del futuro. Y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Eliyahu ya vino. Entonces, de momento se fue al pasado. ¿Qué hay detrás de todas estas cosas? ¿Qué hay aquí? Porque no se olvide que estamos hablando del cuerno de Israel. Tenemos el primer Eliyahu que vino. El primer Eliyahu que fue llevado por los carros. Tenemos el segundo Eliyahu, que es Yohanan Hamabdil. Yohanan Hamabdil es el inmersor, el bautista. Y tenemos el tercer Eliyahu, el que vendrá, el que viene. Podemos estar hablando del testigo, una persona que viene en esas capacidades, pero también podemos estar hablando de Mashiach, porque uno de los nombres que tiene para Mashiach se le identifica como Eliyahu. Todos los que hacen los rezos, los que hacen el Sidur en la semana, en la página 124, habla algo muy interesante, lo voy a buscar por aquí, ya lo tienen en la pantalla, pero yo quiero leerle también lo que dice en el hebreo, porque lo que dice en hebreo no es exactamente lo mismo que dice en el español.
Dice, haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David. Su magnificencia se eleve hacia lo alto por medio de tu salvación. Pues esperamos a diario tu salvación. Bendito eres tú, Adonai, que haces florecer la gloria de la salvación. Es lo que dice ahí. En el hebreo no dice eso. En el hebreo dice, Baruch atah Adonai, Mashmiach keren Yeshua. Mashmiach keren Yeshua. Keren es cuerno. Es cuerno. Cuerno de Yeshua. Dicho sea de paso, sería la forma correcta de decir el nombre de nuestro santo maestro. Yeshua. No tanto Yeshua. Hay que darle más acento. Mucho menos el Yeshua, que no es hebreo. Es Yeshua. Es el cuerno de Yeshua. Los cuernos tiene que ver conexión total con la reina, el reino de la casa de David. Inmediatamente después de la oración para reconstruir a Jerusalén, siempre que pedimos por reconstruir a Jerusalén, estamos pidiendo que venga Mashiach. O sea, no se puede una cosa sin la otra. Muchas personas dicen, no necesitamos el templo. Bajo la oración que le ruegas al Todopoderoso que reconstruyas a Jerusalén, estás reconstruyendo también el templo completamente, y entonces vendrá Mashiach. Tenemos una bendición en la que se pide a Elohim que los reyes de la dinastía davídica recuperen su poder. Eso es como lo presenta hoy en día el judaísmo moderno. Mashiach será el descendiente de la dinastía davídica y se le conoce como el Semach David. Semach David, eso es en Yiddish, es lo mismo que David. Semach, el retoño. Retoño siempre hay un contexto de un sentido de agricultura, el brote. Este término se utiliza para referirse a Mashiach en varios lugares del Tanaj. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en Zacarías 3:8. Traigo a mi siervo, el Semach. El Talmud de Jerusalén en el tratado Barajot 2:4 considera que Semach es un nombre completo para Mashiach. Por lo tanto, primero pedimos que el retoño de David brote rápidamente, estamos hablando del cuerno de David. Luego solicitamos que su cuerno sea exaltado a través de la salvación de Elohim, a diferencia del reino temporal de Saúl, que fue ungido como una vasija de barro. La dinastía permanente de David fue ungida a través de un cuerno. Pueden ver el Talmud en Jorayot 12a. Por lo tanto, nuevamente, la metáfora es apropiada, ya que se refiere al símbolo familiar que representa a la casa de David, ungido con el cuerno, como lo ungió el profeta Samuel. La brajá, la bendición, continúa diciendo que no deseamos al Mashiach por el bien de Mashiach, diciendo que deseamos que Mashiach llegue, mejor dicho, sino porque es una manifestación de la salvación de Elohim. Si llega Mashiach, es como si Hashem hubiera llegado, porque él es el que lo va a representar. Y como nosotros leemos aquí también en el Sidur todos los días, toda rodilla se tiene que doblar. Se tiene que doblar cuando venga Mashiach. ¿Por qué? Porque viene con la autoridad que Hashem le ha dado. Y cuando aparezca, es como si llegara Hashem, como dije ya. La Biblia hebrea no solo contiene historias. Hemos estado leyendo diferentes pasajes, hablando de Egipto, hablando de lo que le pasó a un rey de Israel. Detrás de esta historia es que se está ocultando las profecías. Hashem no lo puso simplemente ahí al azar. Hashem no lo puso para que las personas simplemente recordaran qué fue lo que aconteció en aquel Israel de la antigüedad. Eso está ahí para dejarnos saber qué va a ocurrir acá en el final de los tiempos. Como dice el mismo profeta Yeshayahu, que Hashem declaró el fin desde el principio. Así que nosotros estamos yendo hacia atrás, hacia lo que es la Tanaj, a donde está la base de toda la Biblia hebrea, para saber qué va a ocurrir en el tiempo final.
Si no la acompañas con la Torá, si no la acompañas con los profetas, vas a llegar a otra conclusión. Como yo vengo diciendo, específicamente los que ya tienen tiempo, las estudiantes originarias, que yo hice mucho hincapié en que era necesario que nosotros reemplazáramos los filtros de cómo nosotros percibimos toda la información, de cuando uno está leyendo, dependiendo con los filtros que uno tiene, es como uno está internalizando toda esta documentación que se estamos escuchando, que estamos buscando en libros. Si los filtros siguen estando en Roma, al final vamos a tener otra conclusión totalmente diferente. Ezequiel 27, acerca de todos los que van a venir en contra del Todopoderoso. Entiéndase, de su emisario. Dice, en ese día abrirá tu boca para que el que escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo, y servirás para ellos de señal, y sabrán que yo soy Hashem. Ezequiel 24. Allí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror de la tierra de los vivientes. Ezequiel 32, 22. Verso 24. Allí Elam que son los persas, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes. ¿No es acaso lo que estamos hoy viendo es precisamente en estos días? Cómo los mismos elamitas o los persas tienen en vela a nuestro pueblo con ataques psicológicos de que van a estar atacando cualquier día de estos. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. Así sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con la que desciende al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerá con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuentes en la tierra de los vivientes. Hemos visto cómo otro nombre para el falso Mesías es Faraón, Egipto para todo lo que es el ejército y los hombres que están con el falso Mesías, cómo el lugar de Europa completamente será devastada, que es la sede del falso Mesías, y se la va a traer a la tierra entonces prometida, y todo lo que le va a acontecer. Sí tendrá un poder limitado, se comenzará a fraccionar todo lo que está haciendo. Hashem va a estar trabajando con el remanente de su pueblo que está en los 4 ángulos de la tierra, y nosotros, ninguno de nosotros podemos perder nuestra esperanza. Toda esta información que nosotros estamos recibiendo, usted pida a Hashem que le ayude a entenderla, que remueva todos los malos conceptos aprendidos. Quizás aquello funcionó para un momento dado en la historia, pero ahora todo se tiene que alinear con lo que dice la Torah. Todo se tiene que alinear con la mentalidad hebraica. La semana que viene, con el favor de Todopoderoso, vamos a continuar desarrollando más de lo que es este 6º año, y luego seguiremos lo que nos espera. Todavía hay muchas otras cosas por discutir. Bueno, hemos llegado al punto de tratar de contestar las dudas o las preguntas.
Vamos a ver. Bat Kol. Bat Kol es una voz del cielo, una voz del Todopoderoso, eh, algo bien documentado en lo que es la literatura rabínica. Se nos olvida que los escritos del primer siglo, mal llamados Nuevo Testamento, es un documento judío y está cargado de mucha información. Diferencia, diferencia que va a hacer es que cuando nosotros creemos que el Nuevo Testamento está desconectado de su entorno hebraico o judío, pues entonces vamos a llegar a otra conclusión. Tenemos que verlo como parte de la cultura. Habla de un Mesías judío, la audiencia es judía, los primeros miles de seguidores son judíos. Problema, como yo siempre he estado hablando, el movimiento de nuestro Santo Maestro Yeshua se desjudaizó. Ahora la misión es volver a judaizarlo, pero judaizarlo como se pensaba en el primer siglo y un poquito antes. No lo podemos comparar con